amados, la fe está sustentada total y absolutamente en la fe nuestra, ¿no? No es la fe del mundo, porque el mundo cree. La fe nuestra está fundamentada total y absolutamente en Dios nuestro Señor a través de Jesucristo, por la misericordia de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que la pone. Él es el que la pone, y Él es el que la aumenta, y Él es el que la multiplica, y Él hace de que la fe en nosotros, o sea, no solo sea una decisión, porque nosotros llegamos a los caminos de Dios pues, por una decisión, creímos, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo pone en nosotros la fe, llega y la pone y la adorna y la pone hermosa y nos la pone también como un fruto, como el fruto del Espíritu. Y no solo eso, el Espíritu Santo también nos pone la fe y la adorna como un don del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, mis amados, el que coge todo lo que nosotros tenemos, lo ordinario, lo burdo que nosotros somos, todo él llega y lo pule y lo perfecciona y lo hace para él, porque es que él siempre se va a querer y manifestar en lo mejor. A pesar de que para el mundo mucha gente de los hijos de Dios no hayamos sido lo mejor, pero Él dice yo de ti cojo lo mejor que tú tienes y eso, lo mejor que tú tienes es lo que yo quiero. Así así el hombre te haya menospreciado. Pero yo no te voy a despreciar, yo no te voy a menospreciar, te dice el Señor. Bendito es el Señor. Entonces, ahora vamos, mis amados, a la definición. Ya tenemos claro que la fe nuestra de los hijos de Dios está sustentado en la fe en Dios, en la confianza en Dios. Ahora vamos, mis amados hermanos, a mirar, es decir, qué nos dice la palabra de Dios acerca de la fe. Nos vamos a Hebreos capítulo 11. Este pasaje todos lo sabemos, todos lo hemos escuchado. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo nosotros, mis amados, vamos a estar convencidos de que algo va a pasar, de que algo va a suceder si no lo vemos? ¿Sí? Entonces, la fe tiene un origen, porque para nosotros pensar de esa manera, de que nosotros creyendo que algo va a pasar, tiene una alta probabilidad de que pase, mis amados, porque el único que lo puede hacer posible es nuestro Dios. Entonces, nosotros ¿sí? Tenemos esa convicción porque creemos que Dios nuestro Señor es lo suficientemente poderoso para hacer lo que nosotros le estamos pidiendo, para concedérnoslo. Bendito el Señor. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De lo que no se veía, Dios hizo todo. ¿Y acaso Él lo sacó de un lado y lo puso en otro? Pues el mundo espiritual dice que hay una réplica, así como en la tierra, así como en el cielo. Esta que hay aquí es figura y sombra de lo que hay en el cielo. Pero Dios nuestro Señor, cuando iba a hacer la creación, Él no la tomó de ningún modelo. Dice, yo cojo de aquí, cojo de acá. No, Él la tuvo en su pensamiento y antes de que fuera creada, ya la creación para Él ya existía. Antes de que Él dijera, hágase, Él dijo, hace llamar las cosas que no son como si fueran. Todo lo que nosotros vemos fue hecho de lo que no se ve. Es que ni siquiera Dios sí lo veía, porque es el Todopoderoso. En su mente Él lo veía y dijo, hágase, y como estaba en su mente, así mismo todo se realizó. Y se fue, lanzó la palabra, el verbo entró en acción, el Espíritu Santo que salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo fue acomodando todo según el orden divino, como Dios, el Padre, lo estableció. Luego Dios nuestro Señor, para poder hacer todo esto, tenía que haber creído, ¿cierto? Tenía que haber creído. Por eso nuestro Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Fue el que primero creyó, fue Él, mis amados. Bendito es el Señor. Y sigue así. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios por la fe. Bendito el Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, el que se acerca a Dios, mis amados hermanos, debe creer que lo va a encontrar. ¿Sí? Y que Él es galardonador de los que le buscan. Uno tiene que creer eso. Es que nosotros estamos precisamente, la profesión que nosotros escogimos es la profesión de la fe. Creímos. Bendito es el Señor. Nos acercamos a Dios y siempre que nos acercamos a Dios nosotros creemos que no nos vamos a devolver a salir de la presencia de Dios con las manos vacías. Nunca Él manda a nadie con las manos vacías. Oigan bien, mis amados, cuando usted entra a la presencia de Dios, Dios te dice, coma, mijo, llévate esto para tu casa. Y lo mínimo que tú vas a recibir cuando tú llegas a la presencia de Dios, lo mínimo es paz. Esa paz que no da el mundo. Esa paz que el mundo anda buscando ansioso y que la quiere comprar con plata y con oro. No, amado, esa paz no viene así. Esa paz viene en paquetes de oro. Y esa paz es la presencia de Dios en nuestra vida, mis amados, habitando nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. No hay otra forma de que al mundo, de que el hombre pueda tener paz. Esa paz sobrepasa todo entendimiento. ¿Y por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque a pesar de las tribulaciones, a pesar de las pruebas, a pesar de la angustia, de las enfermedades, el pueblo de Dios permanece firme, siempre para adelante, mis amados. No retroceder, nunca rendirse. Así debería siempre andar el pueblo de Dios, un pueblo siempre lleno de fe, creyendo que el Dios Todopoderoso es lo suficientemente poderoso para hacer todas las cosas que nos ha prometido. Bendito el Señor. Por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, mis amados. A Noé no le creyeron que estaba, cuando estaba construyendo el arca, a él no le creyeron que el mundo se iba a acabar, que el mundo iba a perecer bajo un diluvio. No le creían porque nunca había llovido en la tierra, nunca. Entonces, ¿cómo le iban a creer? El mundo que estaba perdido en el pecado, pero Noé, que fue un pregonero de justicia, él creyó con Dios, pero creyó a Dios. Pero es que el asunto es muy sencillo, porque es que cuando tú tienes una relación con Dios, tú vas a entender la voluntad de Dios y vas a entender los misterios de Dios, porque cuando tú conoces la voluntad de Dios, Dios te abre a sus misterios. Bendito es el Señor. Por eso Noé pudo comprender que el mundo iba a ser destruido. Asimismo, en estos tiempos, el mundo, mucha gente no cree que Jesucristo viene, que el arrebatamiento no se va a producir, no cree. El mundo cree, ¿hasta cuándo? Pensarán algunos, están esperando su venida y no llega. Y son gente de la iglesia, mis amados, son gente de la iglesia, pero damos gloria y honra a nuestro Dios, que nos ha dado una fe poderosa para creer que así como Él se subió a los cielos en una nube, así mismo vendrá con su multitud de ángeles a levantar a nosotros la iglesia. Bendito es el Señor. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Salió Abraham a ojos cerrados. Le creyó a Dios. Es que creerle a Dios, mis amados, no significa que en el momento de la tormenta usted se vaya a coger y vaya a salir a ciegas a meterse a la tormenta. Eso no es fe, eso es un suicidio, mis amados, creyendo que se va a meter a la tormenta y no le va a pasar nada. Eso es tentar a Dios. Tener fe, mis amados, es creer acá tú, resguardado, protegido, de que la tormenta va a pasar porque Dios va a poner su mano sobre ella y la va a parar. Eso es tener fe, mis amados. No es ponerse a los peligros, nunca.
Porque nosotros no, los hijos de Dios no podemos tentar a Dios. Dios es el supremo, todopoderoso, que nos ha dado el poder, la autoridad, el dominio sobre toda la tierra. El hombre tiene el poder para parar las tormentas. Y no solo para pararlas, para crear la lluvia, la palabra de Dios, obrando a través de sus hijos. Bendito es el Señor. Por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Creyó en Dios. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, Abraham, salieron las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, porque la patria que Dios le había prometido no era la patria donde ellos estaban, sino una patria, la ciudad por venir, la ciudad celestial que iba a tener su modelo, su reflejo aquí en la tierra a través de Jerusalén. Bendito el Señor. Pero anhelaban una patria mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Tremendo. El único hijo que tenía Abraham, hijo de la promesa, porque él ya tenía un hijo mayor, que era Ismael. Entonces, el hijo de la promesa nace, y yo le dice, yo quiero que me sacrifiques a tu hijo. Y el obediente dijo, bueno, usted me lo dio, pues yo se lo devuelvo, es suyo. Y yo sé que y él creía que Dios era lo suficientemente poderoso para cumplir lo que había prometido, así tuviera que sacrificarle al hijo que le había dado. Esa es una fe muy berraca, es una prueba muy tremenda para cualquier padre. Pero ahí está el Dios de la misericordia, que Dios, mis amados, Él te prueba precisamente en las cosas que Él mismo te ha prometido. En las cosas, allí Él te va a probar siempre. Él nos ha dicho a nosotros, tu iglesia crecerá, tu iglesia se multiplicará, pero resulta que, como se dice, es decir, la iglesia que en tiempos atrás, llegaba y venían dos y se iba uno, ¿sí? Y venían tres y se iban dos. Y decía, mi Señor, ¿qué pasa? Entonces, así es la fe, creyendo. Es que el Señor dijo, no, que tu iglesia crecerá. Y no solo tu iglesia crecerá, dijo el Señor a este ministerio, sino que tu ministerio será extenso. No lo hemos visto en toda su extensión, pero lo vamos a ver porque estamos caminando en sus promesas. Bendito el Señor. Gloria al Señor Jesús. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón,
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es decir, mis amados, ya Moisés sabía que había algo más. Él sabía y entendía que aunque él no veía a su pueblo reunido, él se reconocía ya como heredero del pueblo de Dios y que el pueblo de Dios tenía una gran promesa. Él vivió y fue criado con Faraón. Él fue criado para ser príncipe, para gobernar fue criado Moisés. Y él por la fe rehusó todo eso. Él no quiso servirle al faraón porque él sabía y según las promesas que le habían transmitido sus padres, que venía ese conocimiento de generación en generación, por boca en boca, él creyó. Él creyó. Y como le creyó y como creyó él a esas promesas, entonces él sabía que lo que había por venir era mucho mejor que lo que le podía ofrecer un reino en Egipto. Bendito el Señor. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron azotados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espadas. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando ellos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Bendito el Señor, porque Dios lo dejó para lo último. Mis amados, siempre que el hombre camina aquí en la tierra, por mucha riqueza, por mucho bienestar que tenga, mis amados hermanos, todo eso será pasajero. La gente camina aquí en esta tierra por dinero, buscando fama, buscándose un nombre, pero en Cristo Jesús, mis amados, toda esa gloria que el hombre persigue, eso es nada. Eso es como la flor de la hierba. La flor nace, crece, se aparece la flor y se seca y cae al suelo, se marchita. Pero nosotros, mis amados, tenemos la esperanza de que esa gloria que tuvo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra y en el cielo se va a manifestar en nosotros. Bendito el Señor. Entonces creemos que la gloria postrera que supera todo entendimiento de lo que nosotros, de la gloria que nosotros entendemos aquí en este mundo, la gloria postrera será mayor que la primera. Porque, es decir, no nos puede parecer poco a nosotros tener el privilegio, mis amados, de ser templo, morada, casa del Espíritu Santo. ¿Ah? Miren, mis amados, usted tiene que tener conciencia de qué es lo que usted ha recibido. Usted no ha recibido a cualquiera, usted no ha recibido un inquilino que ese inquilino vino, le pagó su plata, llegó y se fue el inquilino, o se fue para el trabajo y regresó por la noche. No, amado, no.
No, el Espíritu Santo, mis amados, Él anhela estar con nosotros, pero la humildad de Él es tan grande, tan grande, tan grande, que Él siempre va a esperar el momento y va a disponer el momento y el corazón para que sus hijos nos podamos acercar a Él. Él va a poner en sus hijos, en todos nosotros, la necesidad de acercarnos a Dios. Bendito el Señor. Luego entonces, mis amados, esa gloria postrera la tenemos asegurada con el Espíritu Santo en nosotros. ¿Ah? Qué más gloria que tener a Dios con nosotros. Y que al final volvernos como Él, mis amados. ¿Ah? Volvernos como Él, como nuestro Señor Jesucristo. Transformados como Él. ¿Ah? Bendito el Señor. Mis amados, el Evangelio no es un conocimiento cualquiera. El Evangelio, mis amados, no es para hacer figuritas y yo digo, sí, yo creo en Dios y sí, no más si yo voy a misa los domingos. Y no, mi amado, el Evangelio de Jesucristo es una experiencia de vida. Es una experiencia de vida, pero es vivida, mis amados, vivida. No es un juego de muñecas. No es un juego de muñecas, mis amados, donde la persona llega y ya ve el paquetico de la muñeca y jugó con él y lo guardó. No, el Evangelio no es así, mis amados. Es cosa seria el Evangelio y con las cosas de Dios no se juega. Bendito el Señor, Dios de toda gloria. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Saben por qué no lo recibieron? Porque eso fue guardado para nosotros. Y si nosotros teniéndolo ya, el Espíritu Santo, la obra redentora, a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, mis amados, y no lo aprovechamos, pues ya eso ya es mucho descaro. Así no es tampoco. ¿Ah? Nosotros queremos que sí, Señor, que se haga la voluntad de Dios, pero conforme a la nuestra. Y el hombre, mis amados, es tan descarado que acomoda, dice que acomoda y se justifica a sí mismo y acomoda las cosas de Dios a su propósito. Es que conmigo Dios lo hace así. No, mi amado, usted quiere saber la forma correcta, la forma en la que Dios verdaderamente trata con un hombre, lea la Biblia. Lea la Biblia. Si usted, mi amado, si usted lee la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que Dios es un Dios de orden. Él no se complace en el pecado. Él no se complace en la injusticia. Pero para eso necesita creer. Necesita creer, mis amados. Para que no viva justificándose, necesita creer. Aumentar más su fe. Y eso es lo que estamos aprendiendo hoy. Bendito el Señor. Y dice el libro de Hebreos, capítulo 12, del 1 al 4. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Oigan bien. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Pero ¿cómo va a combatir contra el pecado si no le hace resistencia? No le hace resistencia. Viene el diablo, le susurra al oído, viene el mundo, le susurra al oído, y entonces el hombre, por sus propias concupiscencias, pues también, y no le hace resistencia al pecado, es normal. Y estamos en los caminos de Dios. No, amado, eso así no es. Así no es, mis amados. El Evangelio es una experiencia de vida. Es la práctica de la ciencia de Dios. Es todo un arte. Es todo un oficio, mis amados. Es todo un oficio. Con el Evangelio no se juega. Bendito el Señor. Dice el libro de Romanos capítulo 4, del 16 al 25. Por tanto, como hemos creído en Jesucristo, hemos llegado a Él,
Hemos llegado con una medida de fe, con la medida de fe que teníamos en el mundo. Pero ¿quién nos trajo hacia Él? Él mismo. Con la medida de fe que teníamos, Él nos trajo. Mire, por tanto, es por fe para que sea por gracia. Creímos, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿En quién creemos? En la salvación. Eso vino a ofrecernos nuestro Señor Jesucristo. Y la gente llega a los caminos de Dios por muchas razones. Por salud, ¿cierto? Porque quiere que Dios le dé una pareja, ¿sí? Dios, la persona llega porque viene con una gran angustia, una tribulación. No importa cómo llegue a los caminos de Dios. Al final, esa persona se va a dar cuenta de que Dios entregó su vida por él, que derramó hasta la última gota de su sangre para que fuera salvado. Entonces, aquí nos estamos jugando la salvación. Y como se está jugando la salvación, se va a dar cuenta cuando empiece a leer la palabra que eso es una promesa que Dios le hizo a los antiguos y que nosotros, mis amados, que no buscábamos de Dios ni nos interesaba buscar de Dios, Dios nos permitió poder llegar a Él porque a Él le dio la gana. Le dio la gana. Eso es como por eso es que el problema es que a lo que es regalado, la gente no ni siquiera lo agradece, porque es regalado y cree que siempre lo va a tener. ¡Ja! Créase esa, mi amado. La sangre de Cristo no se puede pisotear. Bendito es el Señor. Mis amados, miren, la palabra de Dios está hecha para que la persona aún más ignorante se salve. Porque no todo el mundo sabe leer la Biblia. O no todo el mundo tiene capacidad para leer la Biblia. Unos son ciegos, no la pueden leer. Otros no saben leer, son analfabetas. Y entonces, ¿cómo van a cumplir con la palabra de Dios si no la tienen? No, es que estas personas tienen la palabra de Dios grabada en sus corazones. La tienen grabada en sus corazones. Dios le compensa una cosa con la otra. Ah, bueno, a nosotros no nos tocó así, pero tenemos los dos ojos, sabemos leer. Entonces, es decir, usted tiene que hacerlo porque usted sí puede. No hay justificación, mi amado. No hay justificación. Dice el libro de Romanos. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Nosotros hemos creído. Y como creímos, por haber creído, Dios nuestro Señor nos regala la salvación. Solo por haber creído. Es un gangazo. Sí, Dios me dio la salvación. Sí, pero tiene sus condiciones. No es tampoco así tan fácil ni tan mamey como usted piensa. Dice, ahora pasemos al 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Le dijo Dios a Abraham, delante de Dios. ¿A quien creyó? ¿A quién? A Dios. El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Las cosas que no son como si fuesen. Eso hace Dios. Las cosas no eran y Dios la llamó y dijo, hágase la luz. Hágase esto otro, como si fuesen. Y las cosas se hacían. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Y como Dios nos hizo a los hombres a su imagen y semejanza, cuando el hombre habla, poder sale de la boca del hombre. Poder sale. Hombre, utilicemos ese poder para lo bueno. Utilicemos ese poder para lo bueno. ¿Por qué tiene que estarse utilizando ese poder que sale de la boca para hacer lo malo? Diciendo mentiras, engaños, hipocresía, falsedades, juzgando, señalando, mintiendo, haciendo, digamos, los que viven en chismes, en bochinches. Esos son, es decir, la lengua, mis amados, el pueblo de Dios tiene que aprender a usarla. Tiene que aprender. Cuando aprenda el hombre de Dios, la mujer de Dios, aprenda a usar el poder que tiene en su boca, su fe va a aumentar. Porque sabe que tiene el poder en su boca. La palabra de Dios nos dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, si usted cree
que tiene un poder en su boca, aprovéchelo de la mejor manera con el temor de Dios. Bendito es el Señor. Entonces, cuando usted le dice a las cosas que no son como si fuesen, usted está profetizando. Gracias, Señor, porque tú permites, Señor, que esta bendición llegue. Gracias, mi Dios, porque tú, bendito Dios, has traído sanidad aquí a la tierra y a través de la obra redentora de Jesús, Señor, todos los hombres somos sanados por las llagas de Jesucristo, que Él. Y profetizamos. La forma más fácil de profetizar es a través de la misma palabra de Dios. Pero Dios nos da la sabiduría para poder profetizar palabras que el Espíritu Santo pone en nuestra boca. Bendito el Señor. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios. No es por obra, para que la gente no se vaya a gloriar, no es por obra. Dice Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos la regaló. Así nos dio la salvación. Un regalo. Tengan, yo pago por ustedes. El diablo decía, vas a pagar por ellos. Por esos hombres que no valen nada. Valen menos que una moneda de cobre. Ni siquiera de cobre. Una moneda de palo. Menos. Tú vas a pagar por eso. Y dijo Jesús, sí, yo pago por ellos. Allí en la cruz dijo, yo pago por ellos. Por nosotros, los viles, los menospreciados, los menesterosos, por los que no valíamos ni un peso. Ni para el diablo, ni para el mundo, ni siquiera, ni para nosotros. Porque nosotros mismos no nos queríamos cuando andábamos en el mundo y en el pecado. Pero Dios dijo, yo pago por ellos. Y nos salvó y nos sacó de allá del río de la perdición y nos trajo aquí a sus caminos, a los caminos deleitosos. ¿Cómo no nos vamos a llenar de gratitud con nuestro Dios y de gozo y de alegría? Es decir, para Él es todo. Todo Él se lo merece con nosotros porque bendito Dios, decir, ¿quiénes somos nosotros? ¿Acaso Dios necesita algo de nosotros? No necesita Él nada. Nada. Si Dios no lo pudo hacer con usted, lo va a hacer con otro. Dios manda a otro. Mi amado, no hay problema con eso. Dios todopoderoso. Para Dios no puede haber imposible. Entonces, yo le aconsejo, mis amados, que disponga su corazón para las cosas de Dios. Disponga su corazón para las cosas de Dios y retenga su corona para que nadie se la arrebate. Bendito es el Señor. Y continuamos. Y continúa. Efesios 2, del 8 al 10. Es un don de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas obras Dios las tiene preparadas, mis hermanos, ¿saben? Mis amados hermanos, ¿saben por qué? Las tiene preparadas, es que ya Dios las conoció. Dios vive en la eternidad. Él ve todo al mismo tiempo. Él ve la creación, Él ve el final, todo al mismo tiempo. Que Dios quita de aquí y pone acá como Él quiere. Como Él quiere. Él mueve las teclas como Él quiere. Él ve todo al mismo tiempo. Entonces, como Él ve todo al mismo tiempo, mis amados, Él conoce nuestras obras. Y Él envía a sus ángeles a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va dando guía y dirección y utiliza a sus ángeles para irnos llevando, induciendo por el camino de las buenas obras. Solo que usted tiene que estar receptivo a saber cuál es la voluntad del Espíritu Santo, qué es lo que Dios quiere. Usted tiene que estar atento. Porque si las corrientes del mundo, las corrientes de las tinieblas son mayores, pues usted no se va a poder dar cuenta, mi amado, que va por malos caminos. No se va a poder dar cuenta. O de pronto sí lo sabe, pero no tiene cómo hacerle resistencia. Así que abre el ojo, mis amados. Abre el ojo. Mira lo que dice Santiago capítulo 2 del 13 al 26. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si nosotros hemos creído en la obra de Dios, mis amados, nuestro buen vivir, nuestra buena manera de vivir, tiene que dar testimonio de la obra de Jesús en nuestra vida. La fe sin obras está muerta. No es solo que porque hay que ayudar al necesitado, sí hay que ayudar al necesitado y se ayuda al necesitado, pero es que aparte de esa ayuda al necesitado, el primero que necesita ayuda, mis amados, es uno, el hombre, la misma persona. Usted, está bien. La palabra de Dios dice que el amor cubrirá multitud de pecados, pero uno no se puede justificar a través del amor sirviendo a otras personas, a otras necesidades, no se puede justificar a través del amor por sus pecados. Tenga todo el amor que quiera, eso está bien, mi amado, pero usted tiene que caminar como Dios manda. Eso es un sacrificio, porque el hombre, mis amados, si pretende llegar a Dios y caminar con Él, el hombre tiene que morir, así como murió Jesucristo y resucitó, el hombre tiene que morir y resucitar en Cristo Jesús como una nueva criatura. Es de esa forma. ¿Por qué? Porque las obras de los hijos de Dios se nombra y se ve es en el testimonio de lo que otras personas ven de Cristo en ti. Si eso no se da, estás mal, mi amado. Estás mal. Podrá pintarlo como quiera, pero justificarse es muy fácil. Bendito es el Señor. Vamos al libro de Efesios. El libro de Efesios es un libro maravilloso. El libro de Efesios, yo se lo recomiendo en sus 3 primeros capítulos, aunque ahora solo vamos a leer en el 3. Porque el libro de Efesios nos aclara a todos los hijos de Dios la identidad que nosotros debemos tener. Léase el libro de Efesios, cuantas veces sea necesario. Bendito es el Señor. Efesios 3, del 1 en adelante. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno
que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El que sabe dar mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Porque es que no es la necesidad, mis amados. Oigan bien, no es la necesidad la que hace que Dios obre. Es la fe. Y ni siquiera la fe como un artilugio por allá, la fe como un hombre. No. Es la fe en Él, la confianza en Él, de que Dios lo hará, que Dios lo va a hacer. Es en esa fe que nosotros, mis amados, nos estamos fundamentando, en la dependencia total y absoluta de Dios nuestro Señor. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Mire lo que hace la fe. Miremos lo que hace la fe. Marcos 9, del 14 al 29. Cuando usted cree, mis amados, es tan poderosa porque la fe siempre le va a servir a usted como un escudo. ¿O cómo cree usted que va a creer lo que dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo va a creer usted que Dios lo va a cuidar? Es por la fe. ¿Por la fe quién? En Él. ¿Sí? Por eso es que usted cree, mi amado. Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende a usted. Se acuesta confiado, mis amados, sale a la calle porque sabe que el ángel de Jehová está alrededor de usted. Es la fe en Él, de que Dios no lo va a dejar solo, de que Dios no lo va a desamparar. Bendito es el Señor. Marcos 9, del 14 al 29. Oiga, mire lo que dice aquí. Cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, eso fue después de la transfiguración en el monte, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? A sus discípulos. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula. ¿Qué le dijo? A sus discípulos. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? ¿Qué? ¿De soportar qué? La incredulidad de los discípulos. Y dijo él, traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echaba en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, dice el padre. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree,
todo le es posible. Oiga bien, le dijo Jesús a él, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Es que ciertamente, mis amados, nosotros tenemos una medida de fe y creemos que Dios sana, pero el Espíritu Santo es el que nos lleva a fundamentar nuestra fe, nos ayuda, porque por eso es que Él dice que si la fe de nosotros fuera como un granito de mostaza, un granito, un poquito de fe, podíamos decirle a este monte que saliera de su lugar y se tirara al mar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y aquel que lo creyere que así va a ser, así va a ser. Bueno, ¿quién de nosotros tiene una fe de esa así como para mover un monte? Pues todavía no llegamos allá, pero con la poquita fe que tenemos, que tal vez sea más pequeña que un grano de mostaza, nos alcanza para sostenernos. Bendito el Señor. Ahora usted imagínense la monumental fe que tiene nuestro Dios, el hacedor de todas las cosas, y Él creyó en nosotros. Él creyó que nosotros íbamos a poder alcanzar salvación en Él. ¿Ah? ¿Cómo no vamos a amar a nuestro Dios? Y a pesar de lo que somos, es que no lo hizo porque fuéramos muy bonitos, que porque nos lo merecíamos. No, mis amados, pecadores, viles pecadores, ¿qué nos íbamos a merecer nosotros esto, por Dios? Él lo hizo porque Él le plació, por amor, porque le dio la gana. Así nomás fue. Si le dio la gana, a Él no le importó la condición de cada quien. Entonces, ¿con qué derecho uno juzga a los demás? ¿Con qué derecho uno va a juzgar a los demás? No tiene ningún derecho. No, Jesús no, nunca juzga por eso. Bendito el Señor. Que cada persona tiene que hacer su trabajo interior sin justificarse. Cada quien tiene que rendirle cuentas a Dios por todo lo que hace. Entonces, eso es lo que pasa. Le dice Jesús, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Quiere decir, mis amados, que estamos hablando aquí de la incredulidad. Es un espíritu. Y lo único que quebranta la incredulidad, mis amados, es la oración y el ayuno. Por eso es que nosotros oramos. Por eso es que nosotros ayunamos, para fortalecernos en la fe, para llenarnos de la presencia de Dios, para que nosotros nos fortalezcamos y podamos decir que las cosas que no son como si fueran, porque el ayuno da eso, fe, confianza en Dios. Eso da el ayuno. Bendito el Señor, Dios de toda gloria. Mire este otro ejemplo. Lo vemos en Juan 11, cuando nuestro Señor Jesucristo iba a levantar a Lázaro. Juan 11, del 38 al 45. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. Es decir, estaba podrido, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Entonces, mis amados,
Dice la palabra de Dios, que todos los que estaban allí y vieron esa demostración de poder, creyeron en él. Todos, menos los fariseos. Ellos no creyeron. Pero todos los que estaban allí decidieron creer, porque un poder de eso, para levantar un muerto, y no solo levantar un muerto, es que ya estaba podrido, ya estaba pudriéndose. ¿Qué puede haber allí? ¿Ah? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, mis amados. ¿Cuántas causas perdidas hemos tenido nosotros donde no ha habido esperanza y ha venido la mano poderosa y que milagrosamente Dios nos ha salvado de ahí? ¿Ah? ¿Cuántas veces hemos estado a punto de perder la vida, mis amados? Y han pasado cosas extraordinarias, sobrenaturales que no tienen explicación y que nos mantienen vivos hasta hoy. ¿Cuántas veces? ¿Ah? Pero nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que ser agradecidos, porque es que todo no se puede mirar en cuestiones materiales, ¿no, mis amados? Hay cosas que son intangibles, que son más valiosas que las cosas materiales. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Acaso no estamos viendo nosotros la gloria de Dios ahora, lo que somos ahora, a lo que fuimos antes? Claro que estamos viendo la gloria de Dios. Bendito es el Señor. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y nosotros, mis amados, hemos creído y hemos visto su gloria. La gloria de Dios la hemos visto en nosotros y la vamos a ver en todos y cada uno de mis hermanos del redil, de la alianza. De esta nuestra iglesia, manantial del Espíritu Santo. ¿Cómo no vamos a creerle a nuestro Dios, mis amados? El poder de la palabra, el poder capaz de resucitar muertos. Muertos. ¿Ah? Mis amados, nosotros estábamos muertos en vida cuando andábamos en el mundo. No teníamos esperanza y la palabra de Dios entró a nosotros. Y la creímos. Y miren en lo que nos ha transformado. Aquí todos estamos por la misericordia de Dios. Y en Mateo 8, miren lo que dice Mateo 8. Solo voy a poner estos 3 ejemplos para no hacerlo más extenso, mis amados. Mateo 8 del 5 al 13. Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré, como me dijo el Señor después de un ayuno para que sanara a mi padre. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. ¿Quiénes son los hijos del reino? El pueblo de Israel. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque no creyeron en Jesús, mis amados. Y entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. En la fe, mis amados, en el poder de la palabra de Dios, del poder de Jesús, lo que Dios nuestro Señor puede hacer. Allí radica la fe nuestra, ¿no? La fe. Entonces, ¿qué es la fe? La fe, mis amados, pues comienza como una decisión. Todo el mundo crea o no crea en Dios, todo el mundo tiene una medida de fe. Así sea ateo, así sea agnóstico, todo el mundo cree en algo, cree. Y esa persona, por esa fe que tiene, alcanza sus cosas. Se hacen profesionales, se hacen reconocidos, se hacen famosos, porque tienen fe y que tuvieron fe en sí mismos, creyeron en sus capacidades, en lo que podían alcanzar. Creyeron. Pues cuánto más nosotros, mis amados. Nosotros hemos creído a Jesús y estamos aquí en sus caminos. Bendito el Señor. Tenemos más que ellos.
Ahora, esa fe viene el Espíritu Santo y llega y la coge y la artesona y la pone más bonita, la engrandece. ¿Ah? Mire, y él hace de la fe el don, un don del Espíritu Santo, como dice Primera de Corintios capítulo 12, del 6 al 9. La fe es un don del Espíritu Santo. La persona empieza a buscar de la presencia de Dios y empiezan a llegar los dones del Espíritu, dones de sabiduría, dones de ciencia, dones de sanidad, dones de profecía, dones de fe, dones de discernimiento de espíritu, dones de diversos géneros de lengua, dones de interpretación de lenguas. Esos son los dones del Espíritu. Entre esos, la fe. Las personas que tienen el don de fe, mis amados, lo pueden recibir desde que llega a los caminos de Dios y está en los planes de Dios. Dios lo hace con el que Él quiere. Tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia y le da el don de fe. Esas personas que tienen el don de fe, wow, ese don para mí es el don más respetado porque es el don que da la apertura a todo lo demás. Si usted cree, tiene, amado. ¿Ah? El don de fe es una cosa loca, impresionantemente loca. Está también el don, está también la fe como el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el fruto que ya viene con tu propio esfuerzo, buscando y trabajando sobre ti mismo para poder alcanzar las promesas. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos árboles y todo árbol tiene que dar buen fruto. Entonces el fruto tiene que verse. Ese fruto, mis amados, junto con las buenas obras, está representado en el amor, en el gozo, paz, benignidad, bondad, fe, paciencia, mansedumbre, templanza. Ahí está la fe. Bendito el Señor. Pero resulta que en medio de todo eso que el hombre habla, que el hombre cree, entonces, ¿a quién le cree el hombre? Si todos hablan. Habla el diablo, habla el mundo, habla el hombre y habla Dios. Habla Dios. ¿En qué momento nosotros dejamos hablar a Dios? Si nuestros oídos viven ocupados, queriéndole al diablo. Cuando el diablo le susurra a los oídos por acá las cosas. Y se hace su cosmología, ¿no? El hombre. Su cosmología. Dice, yo creo a mi manera. Y entonces se hace su idea del mundo, su verdad, es su verdad de él. Y el diablo llega y le establece y le pone su sello a esa verdad mentirosa. ¿Ah? Habla el diablo y le cree al diablo. Así mismo habla el mundo, cuando el mundo llega e impone sus reglas, sus modas, sus costumbres, y la gente se deja llevar por las corrientes del mundo y le cree al mundo. Por eso el hombre hace cosas, porque esa es la moda, cosas que no le agradan a Dios. Las hace porque la moda, eso no es normal, eso no pasa nada. Empiezan a llamar bueno a lo malo y a lo malo lo llaman bueno. ¿Mm? No, amado. Uno no puede engañarse. Y la máxima, cuando el hombre se cree sus propias ideas, ¿no? Entonces vive en su autosuficiencia, su orgullo y su altivez y dice, no, las cosas son así, porque yo las entiendo perfectamente. Eso es soberbia. No, amado, no. ¿Cuándo habla Dios en su vida? Usted tiene que tomarse una pausa y dejar que Dios hable. A Dios no le interesa lo que uno piense, no, a Dios no le interesa lo que uno piense, mi amado. A Dios lo que le interesa es hacer su voluntad de Él. Dios no se acomoda a ninguna persona, no, amado. No se engañe. ¿Ah? Una cosa sí es cierta, pues como la fe no es de todos, no es de toda la fe, pero el libro de Romanos dice que la fe es por el oír. Óigame, la fe es por el oír. Entonces, y el oír por la palabra de Dios. Si la fe es por el oír, entonces hay que dejar de oírle al diablo. Porque al diablo se le cree mucho. Hay que dejar de oírle al mundo. Porque al mundo se le cree mucho. Y hay que dejar de oírse a sí mismo. Hay que apaciguarse, mi amado. Hay que adormecer los sentidos. Hay que morir. Hay que menguar. Cuando usted mengua, y eso para poder menguar, usted tiene que entrar a su aposento, a su lugar secreto, a estar con el único
mis amados, que le puede hacer compañía, el único que puede fortalecer su fe. A Él, con Él, mi amado, es que usted puede aumentar su fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que si usted oye la palabra de Dios, que ahí, cuando usted la oye, es que allí la palabra de Dios entra y hace su obra. Cuando la oye, cuando se transmite por la boca de este siervo, oye la palabra de Dios. Cuando usted está leyendo la Biblia, léala en voz audible, en voz audible. Es recomendado. Usted la puede leer en silencio, pero si la lee en voz audible, usted se oye a sí mismo en el oír la palabra de Dios. Hasta que llegue un momento donde el Espíritu Santo le va a hablar. Usted va a oír la voz de Dios, mi amado. Ciertamente, usted la va a oír. Y en este proceso, mis amados, de uno fortalecerse en la fe, pues hay un proceso para uno fortalecerse en la fe. Porque nosotros creemos, la persona cree, pero la persona cuando cree y pide, tiene que haber un tiempo de desarrollo desde que pide a que las cosas sucedan. Entonces, cree, tiene que esperar para ver. Creer, esperar y ver. Ese es el proceso normal y natural de la fe. Creer, luego entonces pido, hago mi petición, creo, espero y veo. Veo la obra realizada. Bendito el Señor. Nosotros creemos por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y esperamos que salvación, redención, esperamos poderla ver, esa salvación. Nosotros creemos en la venida de nuestro Señor Jesucristo y esperamos en esa venida. Queremos verla. Nosotros creemos en el arrebatamiento, mis amados hermanos. Creemos en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Creemos, porque está aquí en la palabra de que Él se va a manifestar en nosotros y esperamos ansiosos el momento que eso ocurra. Creemos en el arrebatamiento. Creemos en la sanidad que Él nos da, en la sanidad física, en la sanidad espiritual. Creemos que Él nos la va a dar, creemos en que Él es el que da provisión para nuestras vidas, para nuestra casa. Él es el que nos liberta. Creemos y esperamos para poderla ver. Bendito el Señor. Y no es que porque tengamos nosotros hambre nos va a llegar comida. No es porque tengamos sed nos va a llegar el agua. O porque estemos desnudos nos va a llegar el abrigo. No. No, es que no es la necesidad la que crea el milagro. El milagro lo hace en la fe. La fe en el único que lo puede suplir, en Dios nuestro Señor. Eso tiene que ver con confianza. Allí está la certeza. Bendito es el Señor. Bienaventurados los que creen sin ver. Bienaventurados los que creen sin ver. Porque el secreto de la fe está en creer que Dios es el que lo hace. Ese es el secreto de la fe, creer que Dios, nuestro Señor, es el que lo va a hacer. ¿Y ustedes sabían, mis amados, que la fe es santa? Sí, la fe es santa, es sagrada, mis amados. La fe es santa porque es la fe en la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra? Jesús. La fe en Jesús. Luego nuestra fe es sagrada por naturaleza, como dice Judas 1:20. Como dice aquí, dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, creyendo que nosotros con ahínco, con fuerza, buscando a Dios nuestro Señor, orando, vamos a alcanzar lo que nosotros anhelamos. Bendito es el Señor. Por esto mismo, dice ya, segunda de Pedro, capítulo 1, del 1 al 11. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Él dice que ha alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Él le dice a sus discípulos, a los que él les escribe. Es decir, que la fe de Pedro era una fe impresionantemente grande. Una fe que sabía y creía que iba a poder obrar sanidades aún a través de su sombra,
Era la mismísima presencia de Dios habitando en Pedro. Allí estaba el secreto de su fe. Allí estaba el secreto de su fe. Era la mismísima presencia de Dios, el mismo Jesucristo, el Espíritu Santo habitando en Pedro. Era que hacía todo en él. Ya él no necesitaba ni orar para que las personas sanaran, sino que su sombra iba cubriendo. Y la sombra del Altísimo a través de Pedro sanaba. Bendito el Señor. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Bendito el Señor, Dios de toda gloria. Y para terminar, mis amados, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Para mucha gente que cree que son los únicos que sufren, no, mijo, esas pruebas, esas angustias, esas tribulaciones, todos los hijos de Dios las hemos vivido. Todos, ninguno más que otro, todo en su justa medida dada por Dios según la capacidad de que cada persona tenga para resistir. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos, hoy en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, oramos para que esta fe, igualmente poderosa, que habitó en los santos hijos de Dios en el pasado, hoy, por la misericordia de Dios, nos sea concedida a nosotros. Bendito Dios, la arrebatamos, Dios amado, la recibimos, Dios bendito, Padre, nos apropiamos de ella, Señor, creyendo que tu Espíritu Santo aumentará nuestra fe, la multiplicará, bendito Dios, y nos concederá, bendito Dios, Padre de los cielos, poder, Dios mío, poder, bendito Dios, compartir de esta fe superabundante para todo aquel que tenga necesidad. Hoy, mis amados, reciban, Señor, esta unción de fe para todo el pueblo de Dios. Alcen sus manos, reciban esta unción de fe. Esto es por fe para el que cree que la pueda recibir.
la va a recibir en el nombre poderoso de Jesús. La palabra de Dios tiene poder, la palabra de Jesucristo tiene poder, la palabra de Dios tiene poder, Jesús, su nombre tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Reciban esta unción de fe en el nombre poderoso de Jesús. Mis amados hermanos, esto ha sido palabra de Dios. Amén. Damos gracias a nuestro Dios en el nombre de Jesús.